Bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Araceli Pinto y los voy a acompañar durante la siguiente media hora. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los transgénicos. ¿Qué son? ¿Qué dice la evidencia científica? ¿Por qué existe una moratoria en el Perú? ¿Y cuál sería la consecuencia de levantar esta moratoria? Una pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, bienvenidos de vuelta. Como han escuchado en el bloque anterior, hoy vamos a hablar sobre los transgénicos, que es un tema que no se toca tan seguido, pero que es muy importante para el desarrollo agrícola del Perú. Para eso hemos invitado a Luis de Stefano, biólogo molecular. Señor de Stefano, muchas gracias por acompañarnos. No, de nada. Gracias por la invitación, más bien. Bueno, comencemos con una pregunta de cajón. ¿Qué son los transgénicos? Porque muchas personas no están muy seguras de qué significa cuando hablamos de transgénicos. Bueno, los organismos transgénicos representan el resultado de una tecnología que ya tiene un poco más de 30 años. Va a cumplir 40 años dentro de 2 años, que consiste en introducir genes de un organismo determinado, puede ser bacteria, virus, planta, animal, a otro organismo, ¿no? Con el efecto de conferirle una característica determinada, como por ejemplo tolerancia a sequía o resistencia a una enfermedad, etcétera, etcétera. Básicamente es eso. Cuando el origen del ADN es de una especie muy cercana a la cual se quiere modificar, por ejemplo, en el caso de la papa, si yo tomo un gen de una papa silvestre y lo introduzco a una papa comercial, se hablaría entonces de un organismo cisgénico. Ok, y acá tengo una pregunta porque cuando hablamos de transgénicos a veces parece que estamos hablando de tecnología de última punta o algo que no existía hace tiempo, pero yo entiendo que digamos, el proceso de crear transgénicos que se usa ahora es una versión acelerada de un proceso muy largo que ocurría naturalmente. ¿Es eso así? Sí, por supuesto. Y parece mentira, la ingeniería genética fue inventada por la naturaleza. Se ha encontrado, por ejemplo, que el camote tiene restos de un gen de una bacteria llamada Agrobacterium rhizogenes. Entonces, en la naturaleza se ha encontrado que a veces las plantas reciben ADN de otras especies a través de lo que se conoce como transferencia horizontal de genes o de otros organismos, de hongos, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero es algo muy raro, pero cuando se estudia el genoma de plantas, que ahora es casi rutina, se está comenzando a encontrar este tipo de rarezas, digamos. Entonces, claro, pero creo que cuando lo vemos en la perspectiva del tiempo, vemos que, por ejemplo, el plátano que existía hace 200 o 300 años no es el que consumimos hoy, digamos. No, entonces, no tiene nada que ver. Y inclusive, el mejor ejemplo es la sandía. Si usted ve los dibujos, las pinturas de hace 200 años, hay pinturas que ojalá tuviera oportunidad de hacerle llegar, donde se ve cómo era la sandía hace unos 200 años, más o menos, y no tiene nada que ver con la sandía actual. Nada que ver. Es casi como otra fruta, ¿ya? Igual con las zanahorias. Entonces, claro, y si hablamos de que, digamos, los transgénicos están acelerando esta tecnología, ¿por qué hay estos argumentos de que los transgénicos son peligrosos para el consumo humano? Bueno, depende de quién lo dice. Existen 2 grupos de críticos. Existe el crítico que lo hace desde un punto de vista estrictamente científico, tal vez empujado por algún grado de escepticismo hacia la tecnología, y que trata de ver o de convencerse que no tiene ningún riesgo, y por eso a veces exige una serie de pruebas
pero cuando las pruebas aparecen, esa persona dice, ok, gracias por demostrarme la evidencia y ok, mis críticas no tenían ningún sentido. Pero también existe el que critica desde un interés político y desde un interés económico. Se sabe, por ejemplo, que a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, un gran conglomerado de activistas de la agricultura orgánica y también empresarios de la actividad orgánica se reunieron en un lugar del estado de Nueva York, lo que se conoce como Upstate, en un resort de invierno, y planificaron un ataque frontal a través de todas las ONGs que podrían controlar hacia los transgénicos. ¿Con qué motivo? Con el motivo de mostrar un contraste entre lo artificial versus lo natural, ¿ya? Entonces, su crítica se basaba obviamente en un motivo económico. Sin embargo, las personas, el público debe saber que la agricultura orgánica tiene un rendimiento, en el mejor de los casos, de 80% de la agricultura convencional, o sea, de la agricultura moderna, pero sin transgénicos. 80%, y en el peor de los casos, 40%. ¿Y por qué? Porque no usa insumos químicos sintéticos, sino que usa insumos químicos naturales, o sea, aislados de otras plantas o de otros organismos. Con el dogma, basados en el dogma, porque esto tiene que ser un dogma cuasi religioso, de que lo natural es inocuo. Y eso lo sabemos, los biólogos y los bioquímicos sabemos que eso no es cierto. Los venenos más poderosos que existen hoy en día son naturales. Entonces, esa es una percepción totalmente equivocada. Y lo que han logrado en muchos casos es retrasar la llegada de cultivos con características muy importantes, con su oposición al pueblo en general. Y lo mejor es al público en general. Y el peor ejemplo, no digo el mejor, sino el peor ejemplo es el caso del arroz dorado. El arroz dorado es una variedad de arroz en la cual existen como decenas de patentes donadas por las compañías y que han hecho posible que 100 gramos de arroz, de este arroz 2.0, porque es la segunda versión, pueda dotar de la cantidad de vitamina A que necesita un niño por día, en países donde no se consume verduras. Quizás para el peruano de clase media eso no sea un problema, ¿no? Porque puede ingerir alimentos, fuentes de vitamina A todos los días en su dieta. Pero en los países del sudeste asiático y en algunos países pobres del África, la dieta mayormente es yuca, ¿no? Es puro carbohidrato o arroz, en el caso del sudeste asiático. Entonces, tener una fuente de vitamina A que es responsable de que al año más de 2 millones de niños queden ciegos, es algo bueno. Sin embargo, esta tecnología la han logrado demorar, ya tiene casi 20 años y parece que por fin, a partir del próximo año, debe estar saliendo al mercado, ¿no? Aquí en el Perú, disculpe, pasa algo similar, ¿verdad? Porque hay la moratoria que se aprobó hace varios años, basada en la idea de que no había suficiente evidencia científica. Pero ya ha pasado una cantidad de tiempo prudente, creo que son 15 años desde la primera moratoria de transgénicos que se aprobó en el Perú. ¿Qué tan clara es la evidencia científica cuando hablamos de transgénicos? No, la evidencia es tan fuerte como que sabemos que la Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol. O sea, es una evidencia sólida. No existe ninguna evidencia científica que apoye la idea de que los transgénicos son dañinos para la salud,
para la biodiversidad o para el ambiente. No existe. Lo que pasa es que las personas, los activistas que están en contra de esta tecnología y que representan a un conglomerado de varias fuentes. Existen los dueños de restaurantes de alta gama, existen los exportadores de productos orgánicos, existen los activistas de partido de izquierda que odian todo lo que signifique capitalismo o empresa transnacional, ¿no? Y existen los activistas de ONGs que han hecho de eso su modo de vida, ¿no? Entonces, toda esta alianza variopinta, y tenemos que advertir con alguna complicidad de los medios, lograron el año 2011, en diciembre, que se aprobara y se promulgara la primera moratoria por 10 años que vence este año. Y luego, ya sabemos que el año pasado esta moratoria se ha extendido hasta el año 2035, ¿no? Entonces, estamos casi a nivel de los terraplanistas en el Perú. O sea, de verdad que es a ese nivel. Bueno, y tenemos que ir a una pausa, pero quiero dejarle la pregunta ahí, que es, ¿quiénes van a ser las personas más afectadas por esta moratoria? Porque muchos de los argumentos son que los transgénicos solo benefician a las grandes empresas. Entonces queremos entrar un poquito más a eso, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Vamos a seguir hablando del tema de los transgénicos y tenemos a Luis de Stefano, que es un biólogo molecular experto en este tema, respondiendo nuestras preguntas. Dejamos el bloque anterior con la pregunta de ¿quiénes son los más afectados por la moratoria de transgénicos que se ha impuesto en el Perú? Señor de Stefano. Bueno, los más afectados son los agricultores que no pueden reducir sus costos de producción, ¿no? Los maiceros peruanos, los que siembran maíz amarillo duro para la industria avícola, tienen un costo X que sería reducido sustancialmente con acceso a variedades, por ejemplo, resistentes a insectos o tolerantes a herbicidas, ¿ya? Luego, el otro grupo es el grupo de los algodoneros, que ya cada vez representan menos en el Perú, pero que debido a la incapacidad del gobierno de ver las bondades de esta tecnología, no pueden tener acceso a variedades transgénicas de algodón que podrían expandir quizás la frontera agrícola, el área sembrada de algodón, ¿no? Y luego tenemos también los paperos, que podrían beneficiarse de la tecnología que ya está disponible en los últimos 10 años, de variedades de papa resistentes a la rancha, ¿ya? Ahora, en el Perú, los que se oponen dicen, no, pero es que hay variedades de papa en el Perú resistentes a la rancha, entonces no necesitamos. Es que ese no es el problema. El problema es que esas variedades no son las comerciales o no son las que consume la gran mayoría de peruanos. Y lo bonito de esta tecnología es que al agregar un gen o 2 genes o hasta 3 o 4 genes por transgenia, o en este caso cisgenia, a la papa, el conjunto de genes que determinan el fenotipo de una papa canchán o de una peruanita, etcétera, etcétera, no cambia. O sea, la papa va a seguir siendo la misma. El consumidor ni siquiera se va a dar cuenta que ahora esa papa es resistente a la rancha. No tendría ninguna objeción en cuanto a sabor, en cuanto a textura, etcétera, etcétera. En cambio, ¿quién se beneficiaría? Se beneficiaría el agricultor, el papero, ¿no? Ahora, en general, quien pierde también es el consumidor, porque no tiene acceso por ejemplo, a maíz libre de micotoxinas. En papa, ahora hay una papa desarrollada ya hace bastantes años en Estados Unidos, que cuando se fríe, la papa no produce acrilamida.
En el Perú no tenemos esa variedad de papa y entonces todas las papas fritas que consumimos en el Perú tienen un nivel de acrilamida que se sabe que es cancerígeno, pero que todavía no se ha determinado en qué cantidades, ni en qué tiempo, etcétera, etcétera, pero se sabe que es cancerígeno. Entonces, los científicos de Estados Unidos, de la compañía Simplot, que es la competencia a Frito-Lay, han desarrollado una papa que tiene cantidades, creo que es la 10ª parte de lo que una papa de hoy produce, ¿no?, de acrilamida cuando es frita. Entonces, esa es Y una hoy en el Perú, característica. disculpe, ¿ya se consumen productos transgénicos? Porque creo que la soya que consumimos en el Perú es mayormente transgénica. Por supuesto, todos los productos derivados de la soya que importamos son en 90%, quizás 95% de transgénico, ¿no? El aceite de soya, por ejemplo, es de países donde se siembra soya transgénica, los concentrados de soya para los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el maíz amarillo duro que importamos mayormente de Estados Unidos, también es mayormente transgénico, ¿no? Pero existen otras variedades de cultivos que podríamos consumir, ¿no? Hace poco, el año pasado, salió al mercado una piña, ¿no?, que es de color rosada, ¿ya? Y ahorita el precio tiene un precio bastante alto, pero obviamente con el tiempo va a reducirse. Pero esta piña es rica en licopeno, ¿no? O sea, tiene más antioxidantes que el mismo tomate, esta piña. Entonces, estos son, que todavía no llega al Perú, ¿no? Entonces, estos son cositas que podríamos ir desarrollando nosotros mismos con tecnología. La tecnología OGM es una tecnología que yo siempre digo no es rocket science, o sea, no es física de partículas, ni física atómica, ni nuclear, ni nada por el estilo. Es una tecnología que cualquier persona que haya hecho estudios de doctorado en biología molecular de plantas los tiene, ¿no? O en mejoramiento genético de plantas. Los tiene, ¿no? Y que con eso una persona de ese nivel puede trabajar en desarrollar nuevas variedades resistentes a enfermedades o causadas por hongos o características como resistencia a sequía, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es una tecnología que no esté al alcance de nosotros, ¿no? Y ahora, encima de esto, ahora viene la tecnología de la edición de genomas, basado en lo que se conoce como la tecnología CRISPR, que es solamente la modificación del genoma de la planta, no es agregarle ADN, sino que es ir con un corrector y sacarle una letra y ponerle otra letra. Algo que podría ocurrir solamente por mutación. Pero claro, por una mutación que podría ocurrir mañana o podría ocurrir de aquí a 10 millones de años. Lo que hacen los científicos es hacer que esa mutación o ese cambio ocurra en 3 o 4 meses o en 6 meses. Claro, quitar el factor del azar un poco. Por supuesto, por supuesto. El primer producto desarrollado con esta tecnología son champiñones que no se ennegrecen. ¿Cuántos de nosotros compramos champiñones? A veces nos olvidamos de usarlos y cuando vamos a buscarlos en la refrigeradora están bastante ennegrecidos, ¿no? Y eso se debe a la acción de una enzima que va actuando de manera muy lenta sobre un sustrato y el producto es lo que le da el color negro. ¿Y qué es lo que hacen la mayor parte de las personas? Pues agarran esos champiñones y los tiran a la basura. En cambio, estos champiñones tienen ese gen que codifica a esa enzima, la tienen noqueada, o sea, está inactivado, no funciona. Y entonces el champiñón se queda blanco todo el tiempo que esté en la refrigeradora. Lo mismo también ahora con papa y con manzana. Sí, tengo una pregunta sobre el tema específico de la moratoria en el Perú, que es una pregunta un poco doble, pero ¿usted cree que esta moratoria se pueda derogar en los próximos años? Y si se derogara, ¿cuál sería el impacto que tendría en el Perú?
No, el impacto sería tremendo, tremendo. ¿Cómo se puede derogar? Sencillamente por voluntad política, por voluntad política. Los gobiernos en el Perú no se han convencido de que esta tecnología es importante para el país. Por lo tanto, nunca han hecho esfuerzos para contradecir la propaganda de las ONGs. El gobierno siempre ha estado callado, nunca ha dicho nada. Los ministerios de Agricultura y del Ambiente siempre han brillado por su silencio y les han dado el terreno libre a las ONGs para que se banqueteen, digamos, ¿no? Y comiencen a decir, pues, que causan cáncer, que causan todos los males sabidos y por haber, y que van a acabar con la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y todo eso es incorrecto. Todo eso es como decir que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, a ese grado de un activismo pasivo de parte de muchos funcionarios de estos dos ministerios es lo que nos ha llevado. Yo llamo un activismo silencioso porque fallan por omisión. En lugar de educar al público, callan y le dejan la cancha libre a los activistas. Entonces, el día que tengamos un gobierno, un presidente o un ministro que tenga amplias libertades para hacer una revolución tecnológica realmente importante en la agricultura, ese día lo primero que va a hacer ese ejecutivo es enviar un proyecto de ley al Congreso para pedir, por ejemplo, un levantamiento parcial de la moratoria, solamente, digamos, para sembrar maíz y para sembrar algodón, y comenzar a relajar los postulados, digamos, el articulado de la ley de la moratoria, o, en el mejor de los casos, pues un proyecto de ley que anule la moratoria, ¿no? Entonces, eso es lo que debería pasar si es que tenemos un ejecutivo que está pensando al Perú como un gran productor de alimentos sanos, sustentables, no solamente para poder exportar, sino también para nosotros, para los peruanos, ¿no? Claro, bueno, señor De Stefano, se nos ha acabado el tiempo. Espero poder invitarlo para seguir hablando de estos temas en otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Ok, gracias por la invitación. Hasta luego. Vamos a una pausa y volvemos con la parte final del programa. Bueno, estamos con la última parte del programa, que son las conclusiones. Como han podido escuchar en nuestra entrevista con Luis De Stefano, los transgénicos son productos bastante seguros. Lo que parece indicar la evidencia científica de forma unánime es que son seguros para el consumo y que no tienen efectos en el medio ambiente. Sin embargo, la decisión de implementar una moratoria en el Perú para su producción parece tener un impacto más político y un razonamiento también más político. Sería interesante que en los próximos años se discuta la posibilidad de levantarlo y de poder ver cuál es el impacto que podría tener en la economía y en la agricultura peruana. Esto fue todo por hoy, pero no se olviden de que pueden encontrar otras entrevistas también sobre transgénicos, pero sobre política, economía y salud en el canal de YouTube de En Contexto. Muchas gracias por acompañarnos. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.